Hola, una disculpa, el video pasado se pausó, como que al parecer no me está dejando compartir imágenes, entonces todo va a estar platicado. Tenía por ahí unas diapositivas para compartirlas con ustedes respecto al negocio de hongos, pero al parecer ahorita no me está dejando compartir imagen, así que va a ser pues todo hablado desde la experiencia. Por acá me voy saludando nuevamente, Carolina Trujillo, a la orden, capacitadora de Hortaméricas México, y también por ahí tengo el emprendimiento de Sonora Fungi. Y prácticamente este tema que vamos a hablar el día de hoy es ¿qué necesito para iniciar un negocio de hongos? Entonces, cuando hablamos de hongos, nos referimos tanto a comestibles, pero también a aquellos que se le conocen como hongos funcionales, hongos medicinales, que claro, tanto los hongos comestibles pues también te aportan propiedades medicinales, que son fuente de vitaminas, de minerales, y pues que también te ayudan gracias a los betaglucanos, a reforzar lo que es el sistema inmunológico. Entonces, ¿por dónde empiezo? A través de la historia, lo que son los hongos se ha ido como un interés en aumento. Hace poco veía lo que son las cifras del mercado a nivel global. En el 2024 se obtuvo un total de alrededor de 37 billones de dólares. Ese es el valor total en el mercado a un nivel global. Claro que si comparamos los países principales productores de hongos en el mundo, tenemos a China, que se lleva el primer lugar, pero también por acá en otras partes de Europa, por acá Estados Unidos, Canadá. Entonces poco a poco el auge de los hongos en el sentido del comercio está aumentando, y también en producción de toneladas. Hace años, en el 2021, la Secretaría de Agricultura tuvo un mapa en donde mostraba cuáles son los principales estados de México productores de hongos, siendo los principales Estado de México, lo que es Guanajuato, Chiapas, entre otros, ¿no? En el 2024 se logró que en el Estado de México se posicionó como el número 1 como estado productor de hongos comestibles, lo cual englobaba tanto setas, champiñones, produciendo alrededor de 5,000 toneladas. Entonces, poco a poco esto va yendo en aumento en el interés de comercializar hongos. Ahora, si me voy, ¿cuáles son los hongos comercializados en el sentido de los hongos como alimento? El champiñón es el que se lleva el número 1, es uno de los hongos más populares dentro del comercio, seguido del ostra y del shiitake. El ostra que pues poco a poco está aumentando el interés tanto de los consumidores, pero también de parte de los productores. El champiñón, porque es uno de los hongos que más se comercializa, es el que tiene más rendimientos. Si hablamos, por ejemplo, la cantidad que ustedes pueden producir de champiñón en un metro cuadrado es alrededor de los 16 hasta 25, incluso hay productores que han podido llegar hasta los 30 kilogramos en un metro cuadrado de champiñón. Entonces, por su amplio rendimiento, este es uno de los principales hongos cultivados a nivel comercial. El ostra, lo que tiene el atractivo también es que es un hongo muy fácil. Si yo les hablo dentro de, por ejemplo, que pues van a entrar apenas en el mundo de cultivar hongos, yo les puedo sugerir que empiecen con el Zeta-ostra, el Pleurotus ostreatus. ¿Por qué? Porque es un hongo muy noble, puede crecer en diferentes tipos de sustratos, soporta diferentes rangos de temperaturas que van entre los 15 y 28 grados centígrados. Entonces este es un hongo ideal para los principiantes al momento de cultivar hongos. El ostra, también si hablamos de tiempo, por ejemplo, a partir de la siembra, de la inoculación de la semilla en sustrato, y para obtener la primera cosecha tarda alrededor de un mes, una semana para el cultivo del ostra. Entonces eso también es algo muy atractivo para alguien que está buscando emprender en venta de alimentos, es decir, qué alimentos me ofrece más cantidad,
en poco tiempo. ¿Okay? Entonces el ostra es uno de los también de los principales de mayor interés para el momento de alimentar en base a los tiempos de producción. Si hablamos ahora de hongos atractivos dentro de los hongos funcionales, medicinales, pues podemos tener los más populares, es el melena de león, el cordyceps, el reishi. Estos son los top 3 de los más populares, en el sentido que los consumidores son los que te preguntan más. El melena de león, que te ayuda para la concentración, el reishi para lo que es la relajación, y pues cualquier hongo te va a aportar, como mencionaba, betaglucanos que te van a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, si lo vemos en este lado de hongos medicinales, todavía sigue siendo un incremento a través de los años en cuestión de las personas buscan bienestar, salud mental, salud física. Entonces empiezan a optar por productos naturales, y entonces ahí es donde los hongos entran dentro de este mercado, para aquellas personas que están en busca de un bienestar, tanto mental, tanto físico. Entonces aquí voy a abordar como que ahora sí, tanto los hongos comestibles, que mencionaba los principales, champiñón, shiitake, ostra, y los hongos medicinales, que principales, melena de león, reishi, cordyceps, entre otros. Estos dos tienen un público cada uno, es decir, los hongos comestibles, estos normalmente van a ir para un público general, es decir, para familias, niños, adultos, mujeres, hombres, por lo tanto hay una gama ahí de público en general, pero también ahí entra el negocio para restaurantes. Champiñón para restaurantes vegetarianos, veganos. Las setas, por ejemplo, es un punto de distribución muy importante en los restaurantes, sobre todo este tipo de gama vegetarianos, veganos, que es donde puedes iniciar también a promover tus hongos, a ofrecer los hongos comestibles en esta gama de clientes. En el caso de gama de clientes de lo que son los hongos medicinales, suplementos como tinturas, extractos en polvo de diferentes hongos, estos tienen un público más arraigado, como lo mencionaba, a la búsqueda del bienestar. Y aquí donde se puede distribuir en tiendas naturistas, en personas, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado formar relaciones con psicólogas, entonces ahí tienes otro nicho de clientes que también puedes estar ofreciendo este tipo de productos. Menciono como suplementos, tinturas, polvo, cápsulas ya en polvo de hongos funcionales. Entonces ahí tenemos, ahorita he explicado, gama de clientes derivados de los diferentes hongos, tanto comestibles y medicinales. Ahora eso fue parte de la introducción, ahora sí voy a empezar. ¿Qué necesito? Que una de las cosas es conocer los hongos. Muy importante antes de iniciar cualquier negocio es conocer tu producto. Cuando hablamos de hongos hay que conocer desde su biología. Los hongos no son plantas, tienen su propio reino fungi. Una de las características principales que los diferencian es la forma en cómo se alimentan. Las plantas sabemos que son fotosintéticas, necesitan lo que es la energía solar para producir su propio alimento, mientras que los hongos pues no necesitan fuentes, materia orgánica para poder estar sobreviviendo. Entonces, número 1, que necesito conocer al organismo con el que voy a buscar el negocio, en este caso los hongos. Dentro de este conocimiento de hongos, también que es importante conocer tipos de sustratos. ¿Okay? Los sustratos dependen del tipo de hongo. Hay hongos, por ejemplo, el champiñón, que es uno de los más comercializados. Estos crecen a base de una composta elaborada específicamente para su desarrollo. Hay compostas a base de estiércol de caballo junto con suplementos, o hay otras compostas a base de lo que son pajas de cereal con suplementos. Ahora, si hablamos de otro tipo de hongos, por ejemplo, lo que son las setas ostras, estos tienen muy buen rendimiento en lo que son pajas de cereal, principalmente paja de trigo.
Y luego si hablamos de otros hongos, como lo es el reishi, el melena, el shiitake, estos les gusta crecer en sustratos a base de aserrín con suplementos. Entonces, vuelvo a recapitular que necesito conocer los hongos, su biología. Número 2, sustratos. Dependiendo del tipo de sustrato, va a tener su preferencia, su mejor rendimiento en ese sustrato. Entonces, eso es parte del conocimiento del hongo con el que quieres emprender. Ahora, ¿qué más necesito dentro de este rubro de negocio? Y es algo muy importante que menciono. Hagan un pequeño estudio de mercado local. Ciertas preguntas que van a estar encaminando hacia dónde se pueden enfocar en el negocio de hongos. Por ejemplo, hay personas que consumen setas, hongos en mi localidad, y si no, ¿cómo le hago para generar un público que me estén comprando los hongos que yo estoy elaborando como alimento? Y ahí ya depende cómo te muevas en las redes, si metes publicidad, hay que ir a kermeses de alimentos para que las personas te puedan conocer. Entonces, difundir tu producto, muy importante, ¿ok? Entonces, parte de lo que necesito, entonces un estudio de mercado, preguntas básicas, las personas consumen hongos, y si no, ¿cómo le hago? Número 2, otras preguntas básicas al momento de entrar en el mercado de hongos. ¿Qué hongos puedo cultivar? A lo mejor por temporada. Los hongos necesitan ciertos parámetros, y aquí cuando hablamos de parámetros nos referimos con porcentajes de humedad relativa, la humedad ambiental, lo que es la temperatura, ciertos niveles de dióxido de carbono, iluminación. Esos son los 4 parámetros principales que depende mucho el rendimiento que vamos a tener en nuestro área de producción. Entonces, normalmente les voy a decir como una gama alta de todos los hongos que por aquí he mencionado. Normalmente tienen unos porcentajes de humedad alrededor de los 80%. Temperaturas, esto depende también del tipo de hongo. Por mencionar, por ejemplo, el champiñón le gusta crecer entre los 14 y 16 grados centígrados. El ostra entre los 15 y 28 grados centígrados, al igual que el melena, el reishi, pues el ganoderma. Entonces también depende del hongo los parámetros. Entonces, parte de las preguntas que ahorita estoy mencionando, preguntas bases para conocer mi mercado local. Vuelvo a mencionar, ¿las personas consumen hongos en mi localidad? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo le hago? Número 2, ¿qué hongos puedo producir en mi localidad? Y esto depende de la temperatura. A lo mejor por temporada. ¿En dónde se venden mejor? Es otra de las preguntas bases. Los hongos, lo que mencionaba también ahorita antes mencionaba de la gama de clientes que podemos ofrecer. Los hongos comestibles los puedes dar muestras, muy importante llevar a restaurantes, dar relación con chefs, estar llevando constantemente también a kermés, a lo mejor por una colaboración en donde a lo mejor tengas un conocido que venda alimentos ya en kermeses, que tengan un restaurante y que digas, oye, ¿qué te parece si preparas algo dentro de tu menú que vas a ofrecer en esta kermés con mis hongos que estoy produciendo? Entonces también se dan ese tipo de relaciones que son necesarias, muy importante para emprender un negocio. Las relaciones con los que tú te quieres llevar involucrado para hacer vender tu producto. Entonces, conocer con quién puedo vender. Parte de los errores que podemos tener al momento de iniciar con el cultivo de hongos es la contaminación. Las contaminaciones pueden ser frecuentes cuando no se tienen bien lo que son los parámetros de cultivo, cuando no damos un tratamiento a lo que es el sustrato. Sin embargo, siempre les menciono, no hay que, ahora sí que agüitarnos porque se nos contaminó por ahí una bolsa o parte de la producción. Siempre digo que es parte del proceso, parte de la experiencia para poder aprender de los errores y poder llevar pues a cabo una bitácora. Muy importante, negocio de hongos, desde un inicio, agarrar una bitácora y poner en qué se gastó, ¿ok?
porque pues parte de lo que ocupamos para iniciar un negocio de hongos es dinero. Y parte de este dinero, ¿en qué se va a ir? ¿Qué es lo que vamos a estar gastando al momento de emprender con hongos? Si vas a tener tu negocio desde que tú cultivas, ¿ok? ¿Y esto a qué me refiero? Puedes tener un negocio de hongo desde tú haces la semilla, el micelio en grano, das un tratamiento al sustrato, haces la inoculación, incubas, fructificas, cosechas, vendes. La otra forma de cómo comercializar es que adquieras, es decir, a granel, ¿okay? A granel a otros productores el hongo de tu preferencia, y ya a partir de eso pues ya tú te dedicas o a venderlo en fresco o en deshidratado, o ya vender tinturas, extractos, ya sean líquidos o sólidos. Entonces también depende, y eso es muy importante, desde qué fase vas a iniciar tu negocio de hongos. Si hablamos desde tener una producción, parte de los gastos que vamos a tener es el micelio en grano, que es la semilla, nuestro sustrato, que te mencionaba que depende el hongo, vamos a elegir el sustrato, y sobre todo nuestra inversión va a ser un ambiente, un cuarto donde podamos tenerlo. De preferencia hay quienes pueden iniciar, por ejemplo, con una pequeña área, 3 metros cúbicos es suficiente. Incluso pueden iniciar con esos invernaderos para plantas que venden en ciertas plataformas en las redes, y este invernadero lo acondicionas con un generador de neblina, un humidificador que va conectado a un ducto flexible, y ahí te va a estar echando dentro de tu invernadero neblina. Por lo tanto vas a tener altos porcentajes de humedad, y en un espacio de 3 metros cúbicos puedes estar teniendo hasta 30 kilogramos a la semana. Entonces estos son ciertos estándares, vamos a decir medidas para el caso del Zeta ostra. Para otros tipos de hongos, lo que es reishi y melena, depende. Normalmente estos se cultivan en bolsas que se le llaman bolsas especiales para cultivo de hongos, mush bags, y acá en ese tipo de bolsas le caben alrededor de 2.5 kilogramos de sustrato, y dependiendo del hongo te puede dar alrededor de 0.900 gramos, 0.800, incluso hasta 1 kilo, ¿no? Entonces también depende entonces el rendimiento según el tipo de hongo. Pero hay quienes empiezan un negocio desde, como les menciono, comprar a mayoreo el producto a granel, por ejemplo, o ya la tintura ya elaborada, para que nada más tú hagas el embotellamiento, etiquetes, y ahora sí lo distribuyas. Entonces también es otra forma viable de cómo tener un negocio de envase, sobre todo aquellos encaminados al cultivo de hongos medicinales. Entonces hay diferentes formas de cómo negociar. Incluso poco a poco se ha visto el interés de hacer, por ejemplo, productos de limpieza, jabón, champú, cremas corporales a base de hongos, y creo que eso todavía va en crecimiento. Creo que por allá va lo que es el desarrollo de hongos en México, y todavía en un futuro más pues, estamos viendo por ahí el micelio para hacer materiales de construcción, bloques o ciertas figuras. Entonces también por ahí va encaminado lo que es el negocio de hongos. Hay quienes se dedican nada más en vender el micelio en grano, es decir, nada más que tú te hagas productor de micelio, de la semilla, y que nada más te enfoques en eso. Hay empresas que funcionan así en México. Hay otros productores que nada más venden lo que es las bolsas ya inoculadas en el sustrato y incubadas, y que nada más están esperando a que las pongamos en una parte de fructificación donde hay alta humedad, baja temperatura, y que nada más coseches y ya vendas. Entonces también desde qué punto considerar el negocio de hongos. Formas de cómo distribuir, mencionaba, ya sea en fresco, en kermeses o en tinturas.
Otro de los errores comunes que podemos tener al momento de iniciar con el cultivo o negocio es que, y hace poco por acá me comentaba una persona que en su caso ya estaban produciendo alrededor de 40 kilogramos a la semana, pero no tenían el cliente. Entonces, imagínense pues cómo le van a estar haciendo con tanta producción de hongos, pero no el cliente. Entonces, ese es uno de los errores al momento de producir, que ya le agarramos por ahí la forma, ya estamos cosechando constantemente, pero ahora, ¿a dónde voy? Entonces, importante, cuando empiezas tú a producir y ves que ya se te está dando bien el rendimiento, bien la producción, ir armando tu plan de clientela, tu cartera de clientes, para que vayan a la par y que no vaya a ser que ya estén produciendo una gran cantidad de hongos y no tengan a quién venderlos, ¿sí? Entonces, también muy importante dar a conocer los productos, hacer función de redes. Parte de las formas también de cómo podemos fructificar hongos, que también es parte de la inversión que mencionaba. Bueno, puede empezar con un invernadero de 3 metros cúbicos o a lo mejor un cuarto en donde pues protejan las paredes con pintura resistente a altos porcentajes de humedad y así no se te vayan a dañar. O también bodegas, hay quienes lo hacen en contenedores. Entonces es muy importante estar considerando el espacio donde vas a tener tu producción. Por acá leo las preguntas, gracias, que no me había dado por acá, estoy hable y hable, no me había dado tiempo de estar acá preguntando, pero si tienen algunas dudas las pueden escribir aquí. Por acá veo una pregunta, ¿cuál es el equipo necesario para un laboratorio de producción de hongos? Equipo necesario. ¿Desde qué fase vas a iniciar? Si vas a tú hacer las cepas, que es el micelio ya desarrollado en este plato normalmente llamado como caja Petri, necesitarías cajas Petris. Necesitas un medio de cultivo. Los medios de cultivo especiales para el cultivo de hongo, los más famosos son los PDA, que es a base de papa y dextrosa. Y el otro medio de cultivo es el EMA, que es a base de extracto de malta. Normalmente se utiliza agar-agar, que es el agente que te proporciona la superficie sólida en donde se va a estar creando el micelio. Entonces vuelvo a mencionar, para crear cepas en un laboratorio necesitarías cajas Petri, un medio de cultivo, preferencia, y yo sé que esto puede ser un poco de inversión, pero ahorita vamos a hablar de otras opciones, una cámara de flujo laminar, o a quienes utilizan filtro EPA, en donde el aire está siendo extraído constantemente y tienes una zona estéril. La otra forma de cómo mantener una zona estéril al momento de estar creando procesos de laboratorio, como lo que son las cepas, fuentes de calor, por ejemplo, un mechero de alcohol. Hay veces que también en los supermercados venden el alcohol sólido, igual eso también te va a dar una fuente de calor y eso te va a estar evitando a que entren contaminantes. Entonces, muy importante. También es limpiar sus manos. Los manos son una de las principales fuentes de contaminación al momento de producir hongos. ¿Por qué? Pues porque a veces no vemos que por ahí debajo de la uña tenemos mugre. Entonces, ¿cómo nos limpiamos las manos? Y esto va para cualquier proceso, fuera o dentro de un laboratorio, es limpiar nuestras manos con alcohol al 70%. Esto lo pueden conseguir en las farmacias, lo echan en atomizador y limpian la mesa, sus materiales con los que van a crear el proceso, pero también sus manos. Además de lo que estoy hablando, porque acá reanudando la pregunta que me hicieron, que necesito para un laboratorio de hongos, en caso de cepas, cajas Petris, medios de cultivo, alcohol al 70%, como esterilizar las manos, materiales, una fuente de calor o cámara de flujo laminar. Y también vamos a tener lo que es una olla de presión o un autoclave. Cuando estamos creando, por ejemplo, lo que es el medio de cultivo o incluso dándole un tratamiento a una semilla de cereal para después ahí desarrollar el micelio,
necesitamos esterilizar. Para este paso podemos utilizar una olla de presión de 15 psi o 15 libras, o también podemos utilizar un autoclave. Entonces también en un laboratorio de hongos es muy importante contar con alguno de estos dos equipos para poder esterilizar nuestros materiales, sobre todo los granos y los medios de cultivo que se utilizan dentro de estas fases. Si estamos hablando ya de tratamiento de sustrato, y ahí ya me voy a salir un poco de lo que es el laboratorio, el tratamiento de sustrato también depende de tipo. Por ejemplo, si estamos hablando de sustratos a bases de pajas de cereal, una pasteurización que lo podemos hacer en ollas grandes o en unos tambos de 200 litros de metal, y la pasteurización es perfecta para dar un tratamiento a sustratos a base de paja de cereal, la cual consiste en 2 horas dejarlo en agua caliente, temperatura 70-80 grados centígrados, en 2 horas escurrir, dejar enfriar e inocular. En el caso de los sustratos a base de acerrín con suplementos, aquí ocuparías esterilizar. Esterilizar acá igual ocuparías olla de presión o autoclave, que aquí el vapor, gracias a temperaturas dentro de una olla o un autoclave, puede llegar a 121 grados centígrados, y ese vapor va a hacer que se impregne lo que es las fibras de la madera y que te puede eliminar los contaminantes. Entonces también depende del tipo de sustrato, el tipo de equipo que voy a utilizar para darle tratamiento. Otro de los materiales necesarios también, sobre todo si se trabaja en equipo, cubrebocas, indispensable, porque a veces pues uno mientras hace el proceso pues se pone a platicar, y pues preferentemente un cubrebocas para estar evitando que alguna pues gota proveniente de nuestra boca vaya a contaminar, ¿no? También en algunos casos, y sobre todo en las fases de desarrollo de cepas, producción de micelio, los guantes preferentemente, y en este caso también realizarlo en el interior, no algo expuesto donde tengan a lo mejor creando su cepa y que esté en la ventana abierta o en el exterior, ya que puede ser una fuente de contaminantes. Entonces espero por acá haber resuelto la duda. Voy a dar paso a ver si hay alguna pregunta por acá. Estoy hablando para los que se están uniendo, que me ven por ahí hablando de temas de hongos. Estamos en el en vivo de qué necesito para iniciar un negocio de hongos. Entonces por acá si hay alguna duda los voy a estar leyendo. Nada más voy acá entonces sintetizar qué es lo que hemos dicho en esta plática. Entonces al momento de negociar hongos, ¿qué necesito? Conocer los hongos, qué tipo de hongos puedo cultivar, qué en base al hongo, qué tipo de sustrato, qué tipo de parámetros. ¿Qué voy a hacer con ellos? Los voy a vender en fresco, los voy a deshidratar, voy a hacer tinturas, voy a hacer extractos en polvo, y luego, ¿con quién me voy a dirigir? Si son hongos frescos, restaurantes, público en general, tiendas naturistas. Si son hongos medicinales como tinturas, busco a tiendas naturistas, a psicólogos, psicólogas, incluso especialistas en nutrición, para que también nos pueda encaminar a este tipo de productos y así poder tener una cartelera de clientes. Vuelvo también a mencionar, ya para resumir parte de los puntos que vimos aquí, es que muy importante sea el estudio de mercado, ciertas preguntas, si las personas consumen hongos en su localidad, cómo le van a hacer para dar a conocer sus productos, conocer una cartelera de clientes, ser insistentes, considerar métodos de pago, métodos de distribución, y pues claro, está el punto de, muy importante, siempre menciono, dar a conocer el producto. Entonces, eso es parte de la plática, de lo que les quería mencionar. Lamentablemente no pude compartir acá unas diapositivas que les tenía preparadas porque me cerraba aquí el en vivo. Pero me dio mucho gusto estar acá platicando con ustedes. Gracias por aquellos que se conectaron, que se quedaron. Este video va a quedarse grabado. Y pues también los invito a que si están interesados en aprender sobre el cultivo de hongos, tenemos diferentes cursos, como lo es el de producción de hongos gourmet,
el de cultivo de champiñón, que va a ser la otra semana, y también tenemos otro curso, el de uso y cultivo de hongos medicinales. Si dejan un comentario por acá en este en vivo, y al finalizar que se va a quedar grabado, si nos comentan ahí, les puedo ofrecer un porcentaje de descuento, de promoción para aquellos que participen comentando. Por acá tengo una pregunta. ¿Qué tipos de hongos dijo al principio? Tantos medicinales como los comestibles. Comestibles, los más populares son champiñón, seta ostra y el shiitake. Medicinales, más populares, hongo melena de león, lo que es el reishi, también ganoderma, el cordyceps, y también poco a poco está ganando auge lo que es el cola de pavo y el chaga. Entonces, pues fue por acá un gusto por acá haberlos saludado. Espero que les haya gustado este en vivo y pues se va a quedar grabado. Por acá preguntan, ¿cursos de cítricos manejan? Cítricos por el momento no, van más enfocados a lo que es, ahorita tenemos el curso de hidroponía, sobre todo para fresas, por ejemplo, tomates, lechugas, brotes, microgreens, pero los cítricos estaría bien considerarlo. Claro que aquí también se aceptan por ahí sugerencias, recomendaciones, claro que por acá lo voy a estar comentando. Por acá preguntan, ¿cuáles eran los 4 parámetros más importantes? 4 parámetros: humedad ambiental, temperatura, dióxido de carbono e iluminación. Esos son los 4 parámetros principales en fructificación. ¿Okay? Por acá Diego pregunta, ¿qué necesito para producir hongos setas? En el caso de los hongos setas, necesitas lo que es el micelio en grano, que es la semilla. Si empiezas desde esta fase que es el tratamiento de sustrato, inoculación, que es por donde yo recomiendo empezar al momento de ser principiantes, adquieren el micelio en grano, dan un tratamiento. El hongo seta tiene muy buen rendimiento para el sustrato paja de trigo. Entonces, micelio en grano, paja de trigo preferentemente. Además vas a necesitar, puedes sembrarlo en bolsas nivel comercial, bolsas 50 por 70 centímetros, bolsas plástico común que normalmente te vienen en rollo, o también pueden ser en bolsas especiales para cultivo de hongo, las cuales incluyen un filtro. O también puedes hacer el cultivo en baldes de plástico. Entonces, vuelvo a mencionar, ocupas el micelio, ocupas el sustrato, ocupas el contenedor en donde lo vas a desarrollar, el aliado desinfectante, el alcohol el 70%, para desinfectar tus manos, preferentemente cubrebocas al momento de la siembra. Vas a necesitar también darle un tratamiento a ese sustrato, si estamos hablando de paja de cereal, que es la pasteurización. Entonces la pasteurización la puedes hacer en una olla grande, de esta que se le conoce como la olla tamalera, que es algo grande, o también tambos de 200 litros de metal, y ahí haces la pasteurización 70-80 grados centígrados por 2 horas. Sacas, escurres, frías el sustrato, esperas a que esté a temperatura ambiente y luego pasas a la siembra. En bolsas te le llevas a una incubación que son 3 semanas mientras el hongo va a estar alimentándose del sustrato. Oscuridad, temperatura cálida entre los 25-27 grados centígrados. Y después de 3 semanas pasas a fructificar, y aquí es donde vas a estar necesitando otros parámetros como humedad alrededor del 80%, temperatura entre los 15-25 grados centígrados, dióxido de carbono por debajo de las 600 partes por millón, y lo que es la iluminación alrededor de 800.000 luxes, que es muy poca iluminación en comparación de un cultivo de plantas. Entonces creo que ahí me aventé muy buen resumen en general de lo que es la producción de setas. Por acá hay alguna pregunta, ¿hay alguna capacitación para el cultivo de hongos presencial? Sí, nada más que la de hongos presencial la ofrecemos normalmente aquí en Hermosillo, Sonora.
y esa esperemos estarla dando en marzo nuevamente. Esperemos ya sacar este curso a otras partes de México. Ya lo tenemos contemplado, esperemos que podamos movernos en otras partes. Kenia nos pregunta, ¿se puede comenzar con 1 metro cuadrado para el Pleurotus? Sí, en 1 metro cuadrado te caben alrededor de 4 bolsas, considerando las medidas de cada una bolsa 50 por 70 centímetros. Y en 1 metro cuadrado puedes cosechar hasta 12 kilogramos. Cada bolsa te va a dar 3 cosechas. Entonces, en 1 metro cuadrado puedes comentar, sí, a lo mejor vas a empezar con un consumo personal, ¿ok? Y esos 12 kilogramos es el total de las 3 cosechas para las 4 bolsas. Es decir, eso te daría en 1 metro cuadrado. Entonces, totalmente puedes comenzar, sí, sobre todo para conocer lo que es el cultivo y poco a poco así irte extendiendo. De hecho, yo empecé en cajas pequeñas, así en cajas de plástico, para conocer bien cómo se manejaba la humedad, nada más atomizando con agua al interior. Luego migré a un invernadero de 3 metros cúbicos en donde le metía neblina con humidificadores ultrasónicos, y luego ya me moví a un cuarto mucho más grande. Ya tengo el cuarto de incubación, el cuarto de fructificación. Entonces, por algo es bueno empezar, aunque sea un espacio pequeño, y poco a poco puedes ir escalando. Claro, muy importante, si tienes en mente comercializar, desde un inicio, bitácora. ¿Qué compré? ¿En dónde? ¿Cuál fue el costo? ¿Cuánto coseché por bolsa? ¿Qué tanto sustrato en seco utilicé? ¿Cuánto me dio la producción total? ¿Qué parámetros tenía? Entonces, todo esto me va a ir encaminando, aunque sea un lugar reducido, yo ya sé qué tanto invertí para después irlo escalando. Si yo ya sé que invertí para producir en este metro cuadrado, ¿cuánto lo voy a hacer para invertirle en 4 metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se puede. Ahora sí que lo importante es iniciar, y aunque se contamine, no quitar el dedo de renglón, ser por ahí persistentes, y pues igual ahí estamos a la orden si gustan más información de nuestros cursos. Entonces, gracias. Acá vuelvo a mencionar, si esta se va a quedar grabado, y si comentan por ahí en el área de comentarios, les puedo ofrecer más información y un descuento especial para alguno de nuestros cursos en hongos. Muchas gracias y que tengan linda tarde.